Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema verdaderamente fascinante y, sobre todo, vital. Vamos a hacer un recorrido profundo por uno de los escenarios médicos más críticos que existen, el colapso repentino del sistema de filtración del cuerpo humano. Y más importante aún, vamos a ver los extraordinarios esfuerzos, tanto mecánicos como humanos, que se despliegan para rescatar a los pacientes pediátricos en esta situación. Estamos hablando de la insuficiencia renal aguda y de su tratamiento estrella en pediatría, la diálisis peritoneal. Porque sí, cuando los riñones fallan, se desata una auténtica tormenta fisiológica en el organismo. Pero afortunadamente, la medicina tiene formas muy ingeniosas de responder. ¡Comenzamos! Bueno, para organizar un poco este análisis, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, definiremos qué es la falla renal aguda. Pasaremos a sus causas y cascada fisiopatológica. Luego analizaremos al gran villano, el síndrome urémico hemolítico. En cuarto lugar, veremos el rescate mediante diálisis. Y finalmente, el papel clave de enfermería. Sección 1. La falla renal aguda, el colapso de la planta de filtración. A ver, la insuficiencia renal aguda, o IRA, para abreviar, no es simplemente una enfermedad aislada, o sea, es todo un síndrome complejo. Ocurre cuando los riñones literalmente reducen o detienen de golpe su función de filtrado. Y claro, esto desencadena un caos inmediato en el cuerpo humano, con graves alteraciones en los electrolitos y en el equilibrio ácido-base. Pero ojo, aquí hay que destacar un concepto absolutamente crucial. Es potencialmente reversible. A pesar de la brusquedad y de la inmensa gravedad del colapso, si se interviene a tiempo y con la estrategia correcta, esa planta de filtrado puede volver a encenderse y recuperar su función. Y para ilustrar la cruda realidad clínica de este sistema fallando, los números hablan por sí solos. El indicador más visible del problema es, sin duda, el volumen urinario. En condiciones normales, una planta que funciona bien produce entre 1 y 2 mililitros por kilo de peso por hora. Sin embargo, en un cuadro de insuficiencia, la producción se desploma a lo que llamamos oliguria, es decir, entre 0,5 y 1 mililitro por hora. O peor aún, puede llegar a la anuria por debajo de 0,5, que es prácticamente el cese total. Es la gran señal de alarma, la sirena roja que nos dice que la maquinaria se ha detenido por completo. Sección 2. Causas y cascada fisiopatológica. Entendiendo el fallo del sistema. Entonces, ¿por qué se apaga el sistema? Básicamente, las causas se agrupan en 4 grandes categorías. Tenemos el origen prerrenal, causado por una falta de riego sanguíneo hacia el riñón. Resulta que este escenario representa nada menos que el 40% de los casos en niños, y muchas veces se debe a algo tan común como una deshidratación severa. Luego tenemos el origen intrarrenal, donde el daño está físicamente dentro del tejido del riñón, causado por tóxicos o infecciones. En tercer lugar, el origen posrenal, que es básicamente un tapón, un bloqueo físico en las vías urinarias como un cálculo. Y por último, el origen renovascular, que es una obstrucción en los grandes vasos sanguíneos, venas o arterias que conectan con el riñón. Fijémonos ahora en cómo se desarrolla este colapso celular paso a paso, tomando como ejemplo el mecanismo prerrenal que acabamos de ver que es el más habitual. Es un efecto dominó brutal. Todo arranca con una hipovolemia, es decir, cae el volumen de sangre en el cuerpo. Esto provoca que llegue menos sangre al riñón. Ante esta falta de flujo, el cuerpo entra en pánico y trata de compensar estimulando el sistema de renina-angiotensina. Bueno, paradójicamente, esto provoca una vasoconstricción tan fuerte que empeora las cosas, llevando a una isquemia en la corteza del riñón por falta de oxígeno. Y finalmente, esta asfixia celular nos lleva al final del dominó, la oliguria. Como resultado directo de este apagón, el entorno interno del cuerpo se vuelve literalmente tóxico. Pensemos que, sorprendentemente, los riñones sanos filtran unos 180 litros de líquido al día. Sin ese barrido constante, el potasio se acumula, generando hipercaliemia, que es una condición peligrosísima para el ritmo del corazón. A esto se le suma una sobrecarga brutal de agua y sodio. Además, se pierde la capacidad de eliminar ácidos, provocando una acidosis metabólica severa. Y, por supuesto, los marcadores clásicos de desecho, la urea y la creatinina, se disparan en sangre. Es un auténtico caos bioquímico. Sección 3. Síndrome urémico hemolítico, el villano pediátrico específico. Entramos ahora a hablar de una causa específica, el síndrome urémico hemolítico, el famoso SU. Este villano pediátrico es la causa renal más frecuente de esta falla aguda en la infancia. Clínicamente se le reconoce por una tríada que ataca sin piedad. Primero, anemia microangiopática, es decir, los glóbulos rojos se rompen al intentar pasar por vasos dañados. Segundo, trombocitopenia o caída en picado de las plaquetas. Y cerrando el círculo, la ya conocida insuficiencia renal aguda. Pero, ¿cómo ocurre este ataque? La patogenia de su forma más epidémica empieza de una forma engañosa, casi siempre con algo tan cotidiano como una infección gastrointestinal, una diarrea causada por la bacteria E. coli.
Estas bacterias liberan unas toxinas, las llamadas verotoxinas, que viajan por la sangre y causan una inflamación severa en las paredes de los vasos sanguíneos. Esta inflamación es como un accidente en una autopista. Hace que las plaquetas se amontonen masivamente, formando microtrombos que bloquean la microcirculación, especialmente en los delicadísimos capilares del riñón. El punto crucial que debemos interiorizar aquí es que el peligro del SUA no termina cuando el paciente supera la fase aguda. Aunque dijimos que la función renal es potencialmente reversible, las estadísticas son duras. Entre un 2 y un 20% de los niños que sufren un compromiso moderado o severo por este síndrome terminarán desarrollando insuficiencia renal crónica a largo plazo. Es decir, arrastrarán secuelas graves años después, convirtiendo esto en una condición de altísimo riesgo pediátrico. Sección 4. Rescate, la diálisis peritoneal, el bypass mecánico. Y llegados a este punto de colapso y toxicidad, surge la gran pregunta inevitable. ¿Cómo conseguimos filtrar la sangre y mantener con vida al paciente si sus riñones están totalmente apagados? Pues bien, la solución estrella en pediatría es la diálisis peritoneal. Frente a la hemodiálisis, que requiere sacar la sangre del cuerpo mediante accesos vasculares complejos, este método es un acto de pura genialidad anatómica. Aprovecha algo que el paciente ya tiene, la membrana peritoneal, el recubrimiento natural del abdomen. Este tejido actúa como un puente semipermeable perfecto para filtrar toxinas y exceso de agua desde la sangre. Y resulta especialmente eficaz en niños porque la superficie de su peritoneo, en proporción a su tamaño corporal, es muchísimo mayor que en los adultos. El viaje mecánico de este rescate es fascinante y se divide en 3 fases súper claras. Primero, el llenado. Se introduce en la cavidad abdominal un líquido especial de diálisis que ha sido previamente calentado. Segundo, la permanencia. El líquido se deja reposar en el abdomen durante un tiempo calculado, permitiendo que la magia de la filtración ocurra a través de la membrana. Y tercero, el drenaje. Ese líquido, que ahora está cargado de los desechos tóxicos y el agua sobrante del paciente, se evacúa por simple gravedad hacia una bolsa externa. Y el ciclo vuelve a empezar. Las fuerzas invisibles que hacen posible esta limpieza a través de ese puente semipermeable son sumamente elegantes. Es pura física al servicio de la vida. Por un lado actúa la ósmosis, que es la encargada de arrastrar el agua sobrante. El agua viaja desde el cuerpo hacia el líquido de diálisis siempre y cuando este último sea más concentrado. Y por otro lado está la difusión, el mecanismo que hace que las toxinas dañinas, como la urea o el exceso de potasio, huyan de la sangre, donde están muy concentradas, para pasar al líquido limpio, donde su concentración es cero. Así de simple y así de perfecto. Sección 5. El rol de enfermería, los guardianes del sistema. Lo que resulta súper interesante de esta tabla es ver que el cuidado crítico no es, ni mucho menos, una fórmula estática o automática. El equipo de enfermería ajusta el tratamiento milimétricamente en tiempo real. Por ejemplo, si el paciente llega severamente deshidratado, el objetivo es lograr un balance positivo, es decir, aportarle volumen. Pero si por el contrario está sobrehidratado y al borde de encharcar sus pulmones, la estrategia gira 180 grados hacia un balance negativo, utilizando líquidos de diálisis mucho más concentrados para forzar al cuerpo a expulsar ese exceso de agua. Y este nivel de control tan preciso se extiende a las emergencias bioquímicas, especialmente contra ese gran peligro que mencionábamos antes, el potasio elevado. Enfermería ejecuta intervenciones farmacológicas rapidísimas y muy calculadas. Usan gluconato de calcio, que actúa al instante como un escudo para proteger al corazón, bicarbonato de sodio, que en unos 20 minutos logra empujar temporalmente el potasio de vuelta dentro de las células para ganar tiempo, y a largo plazo resinas como el Kayexalate, que tarda unas 6 horas, pero logran eliminar ese potasio del cuerpo de forma definitiva. Y ojo, porque todas estas acciones médicas van acompañadas de unos protocolos innegociables. El más mínimo error, una sola bacteria que entre en el sistema, puede causar una peritonitis fatal. Por eso la asepsia es estricta, casi obsesiva. El líquido debe estar exactamente a 37 grados para no causar calambres al niño. Se vigila literalmente cada gota que entra y que sale. Pero, y esto es lo más bonito, en medio de esta inmensa exigencia técnica, jamás se pierde la humanidad. El soporte emocional constante al niño y a su familia asustada es tan vital como la máquina misma. Cerramos este desglose con una reflexión que creo que todos debemos llevarnos hoy. Queda clarísimo que el personal de enfermería no está ahí simplemente para mirar pantallas o presionar botones en una máquina. Mediante esa combinación perfecta de física, farmacología y empatía humana, son la fuerza activa que rescata y sostiene la vida de estos pacientes pediátricos mientras se recuperan. Conociendo la enorme fragilidad de un cuerpo infantil en colapso, podemos siquiera imaginar un sistema sanitario que pudiera sobrevivir sin el talento y la exactitud de estos guardianes. Sin duda, algo sobre lo que merece la pena pensar. ¡Hasta la próxima exploración!